Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo webinar. En esta ocasión vamos a hablar sobre habilidades prelectoras. Muy buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia a este webinar. Hemos empezado con un minutito de retraso, así que no me voy a extender demasiado en la presentación, pero a modo de introducción, para los que es vuestra primera sesión aquí con nosotros, dejarme que me presente y que os explique un poquito el funcionamiento de la sesión. Soy María Mateo, soy responsable de formación en Cuentos para Crecer, que somos una plataforma de formación online especializada en dos áreas, en la educación emocional y en el área de la lectoescritura. Soy la persona responsable del área de lectoescritura y la persona que está al frente de este programa de webinars en abierto que intentamos hacer semanalmente. El funcionamiento de la webinar será que tiene una duración de 60 minutos, de los cuales los primeros 45 estaré compartiendo esta presentación que veis en pantalla y el resto del tiempo podremos conversar o preguntas, etcétera, que tengáis. Tenéis una opción en vuestra barra de navegación de Zoom que se llama preguntas y respuestas, así que os animo a buscarla y si durante la presentación tenéis alguna duda o alguna pregunta, postearla allí y cuando finalice yo me iré directamente a esta opción de preguntas y respuestas para poder contestar lo mejor que sepa a vuestras preguntas. Esta sesión la estamos grabando y yo mañana os mandaré un correo con la grabación de la sesión para que la podáis ver tantas veces como queráis o compartir, etcétera, etcétera. Así que si en algún momento os tenéis que ausentar, no pasa nada porque tendréis todo el material para poder ver en diferido. Dicho todo esto, vamos allá, ahora sí, con el contenido de la sesión, que es muy claro hoy. ¿Qué necesito para aprender a leer y a escribir? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar rápido pero intenso, digamos. Vamos a hablar un poquito sobre neurociencia para entender qué ocurre en nuestro cerebro cuando leemos, qué ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos a leer y por qué el proceso de preparación de la lectoescritura es clave, tan importante. Después vamos a entender cuáles son las etapas de este proceso y después vamos a entrar en la etapa emergente o prelectora y vamos a entender qué quiere decir, qué debo entrenar y cuáles son las habilidades que debo entrenar y en qué orden debería hacerlo. Así que, como os he dicho, breve hoy, pero muy intenso, así que vamos allá. ¿Qué sabemos sobre los procesos cognitivos que permiten la lectura y la escritura? Pues ya tenemos bastante información desde el punto de vista neurológico y una de las cosas que tenemos clarísimas ya y nos ha demostrado la neurociencia es que la lectura y la escritura son procesos artificiales desde el punto de vista neurológico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no nacemos con el cableado que va a permitir leer y escribir, sino que necesitamos aprenderlo y que en este proceso de aprendizaje, que debe ser también un proceso preparado, necesitamos, desde el punto de vista de la neurociencia, necesitamos reciclar un área de nuestro cerebro para poder acceder a la lectura y a la escritura. Por tanto, aquella idea que a veces aún resuena y aquellos mantras, yo diría, o leyendas urbanas que a veces corren, no, este niño, esta niña no está leyendo, no está maduro, necesita tiempo, debemos empezar a revertirlos, porque el proceso lector, no se trata de maduración, sino se trata de preparación. Un niño o una niña que no está leyendo es un niño o una niña que no está preparado para leer. Y por tanto tenemos que acompañarle para que adquiera las herramientas para poder leer y escribir. Entonces, las dificultades, o la mayor parte de dificultades de la lectoescritura tienen su base en una mala preparación. Por esto la preparación es importantísima, es de lo que vamos a hablar hoy en esta sesión. Si no estoy genéticamente preparado para leer y escribir, ¿cómo es posible que los seres humanos hayamos conseguido leer y escribir? Y desde hace ya muchísimos años, 6.000 años aproximadamente, tiene la lectura o el hecho lector y escritor.
Pues todo está basado en una evolución del lenguaje. Yo diría que podemos hablar de una necesidad humana, que es la necesidad de comunicación. Los seres humanos tenemos la necesidad de comunicarnos entre nosotros. Somos seres sociales, somos seres gregarios y como tal necesitamos una herramienta básica para nuestra propia supervivencia, que es la comunicación. Esta comunicación evoluciona. Y evoluciona porque tenemos necesidades comunicativas diversas. Vamos a intentar entender un poco este camino desde el lenguaje hasta la lectura y la escritura. Tenemos en la base de esta pirámide un tipo de lenguaje, que es el lenguaje que le llamamos lenguaje emocional. Es el lenguaje que usamos de manera instintiva en el momento en que nacemos. Son los lloros, es la risa, son las miradas, son los ruidos, etc., ¿no? Nadie diría que un bebé no se comunica. Lo que pasa es que un bebé no se comunica de una manera fina, se comunica de una manera ruda. Un bebé llora y los que somos madres o padres sabréis que cuando un bebé llora, sobre todo los primeros bebés, sentimos una enorme ansiedad porque claramente el bebé nos está transmitiendo la idea de que hay malestar, pasa algo que no va bien. Lo que no sabemos es qué es, ¿no? Puede ser muchas cosas, puede ser que tenga sueño, que tenga hambre, que tenga calor, que tenga el pañal súper sucio y haya que cambiarlo, puede ser que simplemente quiera afecto, etcétera, etcétera, pero hay un malestar. Y nosotros tenemos que ir un poco como detectives descartando lo que puede ser hasta que llegamos a intentar satisfacer esa necesidad, ¿no? Por tanto, hay una comunicación, pero no es una comunicación fina, no es una comunicación precisa, es una comunicación ruda, es una comunicación directa, basada en el uso del cuerpo, en los ruidos, en los gestos, etc. Esta es una comunicación que usamos de manera instintiva. Ya os digo, solo nace. Si hacemos un paseo por la historia hace unos 2-3 millones de años, con la aparición del Homo habilis, aparece también el lenguaje hablado. ¿Y por qué aparece este lenguaje hablado? Este lenguaje hablado aparece porque seguimos teniendo una necesidad de comunicación, pero esta comunicación, como empezamos a vivir en sociedades más grandes, más complejas, necesitamos comunicarnos de una manera más precisa. Ya no nos vale esa comunicación emocional, sino que tan ruda, sino que necesito ser más preciso en la manera de comunicarme. Y aquí aparece el lenguaje hablado. El lenguaje hablado hace, como os decía, 2-3 millones de años aparece y ha sido codificado en nuestras redes genéticas. Es decir, estamos genéticamente preparados para el lenguaje. Lo que ocurre es que el lenguaje es patrimonio social, es decir, desarrollamos esa potencialidad en la medida que estamos en contacto con otros seres humanos, otras personas que nos hablan, escuchamos y vemos cómo las personas hablan y además tenemos una serie de periodos sensibles y ahí desarrollamos nuestro propio lenguaje. Por tanto, nazco con el cableado, con la posibilidad de, pero necesito el entorno, necesito el ambiente para acabar de desarrollarme. Si seguimos en este paseo, llegamos al lenguaje escrito, que de nuevo responde a una necesidad de comunicación. Pero aquí hay un plus, digamos. ¿Y cuál es este plus? Pues que necesito comunicarme con alguien que en este momento no tengo delante, con lo cual no puedo usar mi lenguaje verbal. Así que necesito dejar un mensaje escrito para que otra persona, cuando llegue, decodifique, por tanto, lea este mensaje y, por tanto, yo me habré comunicado. El lenguaje escrito, por tanto, nace de la necesidad de comunicación, otra vez, pero cuando no puedo usar mi lenguaje oral. Este lenguaje escrito aparece hace aproximadamente 6.000 años y todo que, evidentemente, los seres humanos hace muchísimo tiempo que hemos accedido a la posibilidad de leer y escribir, no es suficientemente tiempo en materia de evolución de la especie para que haya codificado en nuestras redes genéticas. Con lo cual, este va a ser un proceso aprendido y va a ser un proceso que necesita ser enseñado, necesita ser preparado y, sobre todo, que no tenemos que olvidar que es un proceso basado en el lenguaje. La gracia de esta pirámide que os acabo de explicar muy brevemente es que todas estas formas de comunicación se asientan sobre la anterior. El lenguaje hablado se asienta sobre el lenguaje emocional. El lenguaje emocional es la comunicación no verbal. Si yo ahora os digo,
no estoy enfadada, no estoy nada enfadada, vosotros vais a pensar que María está enfadada, porque todo el tono, mi gestualidad, mi posición corporal, etcétera, os está comunicando que estoy enfadada. Con lo cual, ese lenguaje oral, que aún así, aunque hayamos accedido a la oralidad, aunque tengamos capacidad de ser finos y precisos, seguimos comunicándonos de manera emocional, sigue prevaleciendo. ¿Y qué pasa con la lectura y la escritura? Que se asientan sobre el lenguaje oral. Que se asientan sobre el lenguaje oral. Es una forma de comunicación basada en la oralidad. Si yo no tengo lenguaje, no voy a poder escribirlo, no voy a poder leerlo. Por tanto, tenemos que entender que este es un proceso, el proceso de adquisición de la lectoescritura, no lo podemos desligar del lenguaje y tenemos que entender que es un proceso construido, que debemos construir en base al lenguaje. Muchas veces no funcionamos de esta manera. ¿Por qué? Porque tenemos niños de 3, 4 añitos y he visto muchos casos que el gran objetivo en términos de proceso de preparación de la lectoescritura es que en un curso de 3, 4 añitos el gran objetivo es que escriban su nombre. Eso no es construir el proceso lectoescritor desde el lenguaje. Porque hay muchos niños y con la pandemia que hemos vivido y con la limitación que suponen las mascarillas, etcétera, etcétera, no están desarrollando el lenguaje como deberían. Y cada vez es una tendencia que ya la observábamos antes, pero estamos viendo cada vez más niños en aulas de 3-4 con enormes dificultades lingüísticas. ¿Qué sentido tiene empezar a escribir si no sé hablar correctamente? Eso no es construir el proceso desde el lenguaje. No, tenemos que quedarnos ya con esta idea importantísima que el proceso lector debemos construirlo desde el lenguaje, no desde las grafías. Vamos a seguir construyendo. Este es un proceso basado en el lenguaje, que hemos dicho, resumiendo, es un proceso basado en el lenguaje, es un proceso aprendido y es un proceso que debemos trabajar de manera secuencial. ¿Por qué? Porque va a ser un proceso complejo. Ahora vamos a ver por qué. Desde el punto de vista neurológico va a implicar reciclaje de un área cerebral. Por tanto, va a ser un proceso muy complejo, va a ser un proceso largo y que si queremos asegurar que se desarrolle de manera adecuada, debemos secuenciarlo de una manera lógica en cada vez creciente dificultad, pero asegurándonos que los pasos anteriores están bien asentados. Vamos a hablar hoy un poco de secuencia también. Antes de pasar a hablar de secuencia, ¿qué es lo que ocurre en nuestro cerebro? Si hemos dicho que este es un proceso que es claramente artificial, ¿cómo llegamos del lenguaje a la lectura? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro cerebro para que podamos leer? ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro de las personas que ya son lectores, ya han accedido a la alfabetización? ¿Y qué es lo que ocurre cuando aprendemos a leer? La primera idea que quiero transmitir es que la lectura y la escritura no ocurre en un lugar de nuestro cerebro, sino que va a implicar la coordinación de múltiples estructuras. Cada una de ellas, cada una de estas grandes estructuras tiene un objetivo y tiene un trabajo que aportar a todo este proceso. En segundo lugar, como os decía, este es un proceso para el que no estoy preparado y por tanto tengo que modificar la forma de algunas áreas de mi cerebro para poder acceder a la lectura y la escritura. Vamos a ver cómo funciona. Cuando iniciamos el proceso lector, en la región occipital se activa la entrada visual. Es esta parte que veis aquí pintada en color azul. La entrada visual lo que hace es dos grandes procesos importantísimos. El primero es que normaliza, es decir, aísla el efecto gráfico de aquello que yo estoy leyendo, con lo cual a mí me permite leer en diferentes tipografías, en diferentes tamaños, en diferentes colores, etc. ¿Por qué? Porque trata esa palabra, le aísla el efecto gráfico y no la trata como una imagen, sino como una cadena de identificaciones, como una cadena con sentido. Una vez está normalizada, lo que hacemos es deshacer esta palabra, la jerarquizamos. ¿Cómo la jerarquizamos? La jerarquizamos a 3 niveles: morfemas, sílabas y fonemas. Por tanto, deshacemos la palabra morfológica y fonológicamente.
De hecho, podemos decir que el proceso lector, desde el punto de vista neurológico, es descomponer la palabra para volver a componerla para acceder a su significado. Por tanto, durante todo el proceso cognitivo, las palabras no existen como un todo, están deshechas, están separadas. Tanto aquella idea que leemos palabras como un todo no es verdad. La neurociencia nos ha dicho que es una falacia, porque lo primero que hace la región occipital en esta entrada visual es deshacer esta palabra. Una vez tenemos las palabras normalizadas y jerarquizadas, esta información se manda a esta parte que veis pintada en rojo, que es la región ventral occipotemporal o caja de las letras. Esta es el área que reciclamos. Antes de haber accedido al hecho lector, esta área está encargada de discriminar diferentes formas geométricas y de discriminar también fisonomías de las caras de las personas, es decir, no tiene nada que ver. En el momento que iniciamos este proceso, empezamos a reciclar esta área para crear una biblioteca morfológica y fonológica. ¿En qué sentido? Pues todas estas palabras que han venido descompuestas morfológica y fonológicamente, a medida que las leemos, las almacenamos en esta región ventral occipotemporal, en esta caja de las letras. ¿Con qué objetivo almacenamos esta información? Esta información la almacenamos para decidir hacia cuál de las dos rutas del lenguaje, que son estas que veis aquí, enviamos la información. Por tanto, esta área, la caja de las letras, es un área de conexión entre la entrada visual y las redes del lenguaje. Deshago la información, la almaceno para poder conectarla y luego la conecto a las redes del lenguaje, que lo que me van a dar es, van a ayudar a volver a componer la palabra para poder acceder al significado. Tenemos dos rutas. Una es la ruta fonológica o indirecta y la otra es la ruta directa o léxica. La ruta léxica, ¿cómo funciona? Compongo la palabra, accedo a su significado y después a su producción fonológica. La ruta fonológica, ¿cómo funciona? Compongo fonológicamente la palabra y después trato de acceder al significado de la misma. Aquellas palabras que ya están almacenadas en mi caja de las letras, las voy a mandar hacia la ruta léxica. Aquellas palabras que no están almacenadas en mi caja de las letras, las voy a mandar hacia la ruta fonológica. Si no funcionáramos de esta manera, no solo podríamos leer aquellas palabras que conocemos y sin embargo yo puedo leer palabras y puedo leer pseudopalabras y puedo leer palabras que no conozco y no tengo ni idea de lo que quieren decir. ¿Por qué? Porque las estoy leyendo a través de la ruta fonológica. Un lector experto activa ambas rutas de una manera tan coordinada que no se da cuenta cuando está usando una y cuando está usando otra. ¿Qué pasa con el proceso de aprendizaje de la lectoescritura? Pues que esta biblioteca está vacía. No hay información porque es un área que reciclamos. Con lo cual los primeros lectores activan única y exclusivamente la ruta fonológica. Con lo cual aquí empezamos a ver que hay algunas variables y hay algunas habilidades que voy a necesitar trabajar si quiero acceder a la lectura. Una es el lenguaje. Hemos dicho que este proceso está basado en el lenguaje. Si no tengo palabras, va a ser muy complicado que yo acceda a todo este proceso. En segundo lugar está la fonología. Si yo no tengo habilidades fonológicas, si este proceso únicamente voy a poder iniciarlo a través de la ruta fonológica, necesito tener habilidades fonológicas. Lo cual ya empezamos a ver que para poder iniciar y consolidar este proceso, yo necesito una serie de prerequisitos. Vamos a visto esta parte muy brevemente de neurociencia, vamos a ver ahora cuáles son las etapas de este proceso y qué necesito en la etapa prelectora, que es de lo que hoy estamos hablando. Podemos decir que este proceso tiene dos grandes etapas. Una es la etapa de alfabetización emergente y la otra es la etapa de alfabetización informal. El proceso lectoescritor, y yo creo que uno de los grandes errores que muchas veces hacemos es no diferenciar bien estas dos etapas. Hay una etapa que es la etapa emergente o etapa de preparación y otra es la etapa de inicio del proceso. A menudo en la etapa de preparación adelantamos el inicio del proceso, ¿sí? Hacemos actividades y proponemos actividades a los niños
que son más de alfabetización formal que de prealfabetización. Entonces, hay que tener muy claro que son dos tiempos diferentes, con dos objetivos diferentes y con dos procesos diferentes. ¿Qué es la etapa emergente? Que es de lo que hoy vamos a hablar. ¿De dónde sale o cómo podemos definir el concepto? Alfabetización emergente en palabras de CRAI son todas aquellas habilidades, conocimientos y actitudes que desarrollo antes de iniciar el proceso formal que me van a afectar al proceso de alfabetización. De alguna manera, el concepto de alfabetización emergente surge a finales de los años 80 en Estados Unidos, cuando se dan cuenta que de manera recurrente aproximadamente un 25% de los niños inician el proceso de alfabetización sin un mínimo de habilidades prelectoras y con lo cual están teniendo índices aproximadamente del 25% de niños que no pueden iniciar el proceso lector. Si cuando tienen que iniciar no pueden hacerlo, en ese momento se dan cuenta que la mirada la deben girar hacia lo que pasa antes. Y aquí se empieza a hablar de la enorme importancia de la preparación, de los años previos al inicio de la alfabetización. Se empieza a entender el proceso de alfabetización como un continuo, con una etapa larga, que es la etapa emergente, que lo que va a hacer es prepararme para una etapa posterior que va a ser la formal. Y la etapa emergente es la etapa más larga y empieza el mismo día en el que nacemos. Es todo nuestro bagaje comunicativo, nuestro bagaje lingüístico. Todo esto más una serie de habilidades que voy a tener que trabajar de manera explícita va a ser lo que me va a permitir iniciar el proceso de alfabetización formal con garantías. ¿Y qué son? ¿Cuáles son estas habilidades que necesito entrenar? Sí, esto ya os lo he explicado. Tenemos que entrenar dos tipos de habilidades. Por un lado, las habilidades de decodificación, que son aquellas habilidades que me van a permitir transformar aquello que estoy viendo impreso en una producción fonológica y en entender, y en una producción fonológica. Por tanto, son aquellas habilidades que me van a permitir la transformación de aquello que yo veo en una producción fonológica. Las habilidades de comprensión son, una vez lo he transformado en una producción fonológica, entonces entiendo aquello que estoy leyendo. Porque tan importante es enfocar en decodificación como enfocar en comprender aquello que yo estoy leyendo. Y para ello podemos hablar de 5 habilidades prelectoras. La primera de ellas es el lenguaje. Sin lenguaje no hay lectura ni hay escritura. Y siempre que digo esto, siempre hay alguien en algún momento en los cursos, en las sesiones que hago para colectivos, para colegios, etcétera, siempre hay alguien que me pregunta, pero bueno, María, pero hablar, ya saben hablar. Bueno, ya saben o no saben, ¿no? Ahí había una de los impactos, una de las tendencias, de hecho, que ya hace tiempo y seguro que si estáis en educación infantil, los primeros años de educación infantil lo habéis notado, es que los niños están perdiendo cada vez más habilidades lingüísticas. Hablan menos y hablan peor. Nos llegan hablando menos y peor. Y esto simplemente responde a la sociedad en la que vivimos, una sociedad en la que cada vez nos hablamos menos y nos hablamos peor. Y les hablamos menos y les hablamos peor. Y hay más tiempo de pantalla. Y el tiempo de pantalla es un tiempo en el que no hay interacción. Y sabemos que a través de la pantalla el desarrollo del lenguaje es prácticamente nulo. Con lo cual hay una afectación en términos de desarrollo del lenguaje. Pero es que además le tenemos que sumar el efecto de la pandemia. Que estos niños más pequeñitos han estado sin estabilidad social. Y además les sumamos el efecto de las mascarillas. Y sabemos que el lenguaje para desarrollarse necesita varias vías. Una es la vía auditiva y la otra es la vía visual. Si os habéis fijado en los bebés muy pequeñitos, cuando les hablamos, si les hablas despacito, llevan su mirada a nuestra boca, la forma en cómo hablamos. Entonces, todo esto junto está haciendo que cada vez veamos menores habilidades lingüísticas. Y si no intervenimos sobre el lenguaje,
El resto del proceso se va a hacer muy complicado, ¿sí? ¿Qué sentido tiene empezar a trabajar las letras con niños que no hablan bien, que no se expresan bien, que no generan frases, que no hablan con palabras, que hablan con pseudopalabras, ¿no? En vez de decir agua dicen baba, en vez de decir, ¿no? Estamos viendo dificultades incluso a nivel motor, con lo cual el lenguaje va a ser el primer gran bloque de habilidades prelectoras que debemos asegurar. El segundo es la fonología. Y la fonología no es otra cosa, en realidad es una parte del lenguaje. La fonología es ser conscientes de la construcción del lenguaje. En el desarrollo del lenguaje, en las diferentes etapas del desarrollo del lenguaje, la primera etapa es la etapa que llamamos fonológica, en la que adquirimos y almacenamos los sonidos del idioma al que estamos expuestos. Mucho más tarde iremos a buscar esa biblioteca de sonidos para poder producirlos. En el momento que inicio el proceso lectoescritor, se me pide que sea consciente de estas tiras de sonidos. Y, por tanto, el nombre es exactamente esto, conciencia fonológica, ser consciente de los sonidos. Pero es una parte del lenguaje. Yo no voy a poder ser consciente de nada que no sé producir, ¿sí? Por tanto, primero necesito lenguaje expresivo, lenguaje comprensivo, lenguaje expresivo, y luego voy a poder trabajar la conciencia fonológica. Por tanto, lenguaje, fonología, y después, una vez soy consciente de ese sonido, lo voy a ligar y le voy a dar un símbolo, y esto es correspondencia fonema-grafema, es decir, este símbolo que estoy escuchando, este sonido que estoy escuchando tiene un símbolo gráfico, ¿sí? Va a ser muy complicado que yo trabaje una buena correspondencia si no tengo una buena fonología, ¿sí? Es mucho más eficiente el trabajo de correspondencia cuando hay una base fonológica clara que cuando no la hay. Porque cuando no la hay, puedo identificar un símbolo y generar un sonido, pero eso no implica que yo tenga habilidades fonológicas, que yo sea consciente de los sonidos independientes de una palabra. Y yo necesito las habilidades fonológicas y las de correspondencia. Necesito ambas dos. Si yo me enfoco aquí, lo que ocurre muchísimas veces es que me olvido de esto o no trabajo esto suficientemente bien que voy a necesitar. Tanto lenguaje, fonología, correspondencia, pero necesito más cosas. Necesito motivación, necesito querer aprender a leer. Sin motivación no hay aprendizaje. Necesito pensar que esto de leer y escribir va a ser wow, va a ser lo más de lo más. Y esto, en términos de aprendizaje de la lectoescritura, es el fomento lector. Y de la misma manera que os decía que el lenguaje está impactadísimo por la sociedad en la que vivimos, la motivación por leer también lo está. Cada vez los niños están más desconectados de la lectura. ¿Por qué? Porque nosotros los adultos también lo estamos desconectados de la lectura. Entonces, si estos niños ven menos leer, estos niños tienen menos libros, si a estos niños les cuentan menos cuentos, les cuentan menos historias, etc., hay más desconexión. La lectura para ellos no es significativa. Para ellos esto de leer es una cosa que pasa en el cole y no tiene por qué interesarme. Construir la motivación va a ser también una habilidad prelectora. De hecho, sabemos que una de las variables que más correlaciona con el éxito del proceso formal es el grado de motivación que los niños y las niñas tengan. Aquellos niños que se ven a sí mismos como futuros lectores, que están conectados con las historias, tienen muchas más probabilidades de desarrollar el proceso de alfabetización formal con éxito. Y por último, la motricidad, porque este proceso tiene también una parte, cuando llegamos a la escritura manuscrita, que necesitaremos activar estas manos, y estas manos, para llegar a trazar letras, necesito un buen control de mi movimiento, necesito tono, necesito habilidades de rotación de la muñeca, necesito destrezas de dedos, etc. Y todas estas habilidades, que estas sí van a depender del desarrollo madurativo, pero también de las experiencias de desarrollo que yo haya tenido. Y por tanto, tengo también que entrenar todas las áreas motoras que me van a permitir más tarde trazar. Por tanto, antes de empezar a leer y a escribir, antes de empezar a trazar, tengo que hacer muchísimo trabajo.
muchísimo trabajo. La prelectura es muy, muy, muy larga. El trabajo en prelectura es largo. El trabajo en prelectura probablemente hoy en día es más largo de hace 15, 20, 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque la base, esta maleta que os decía, es cada vez más ligera. ¿Y por qué es más ligera? Fruto de la sociedad en la que vivimos. Por tanto, en este momento histórico, la prelectura se vuelve importantísima, siempre lo ha sido, pero el trabajo explícito en prelectura es vital. Vamos a intentar entender un poquito más cuál debería ser esta secuencia. Ya más o menos lo he hablado, pero tenemos, lo primero que nos tenemos que asegurar es que haya lenguaje en comprensión y en expresión, pasando de las etapas de sustantivo, del sustantivo como centro de frase y discurso. Nos tenemos que asegurar que haya habilidades de construcción, de conciencia y construcción de este lenguaje, por tanto habilidades fonológicas, y después les daremos los símbolos. Paralelamente me tengo que asegurar que haya motivación, conexión con el aprendizaje y por tanto fomento lector y tengo que trabajar la motricidad. Por tanto, hay 3 habilidades que son secuenciales y 2 habilidades que son transversales. ¿Sí? Lenguaje, fonología y correspondencia las voy a trabajar de una manera secuencial. Motivación y motricidad las tengo que trabajar de manera transversal durante toda la etapa prelectoral. Una vez tengo palabras, una vez he llegado a una buena conciencia de fonema, tengo capacidad de segmentación de la palabra completa, tengo habilidad de síntesis o mezcla, tengo conciencia del léxico, una vez tengo una buena correspondencia fonema-grafema, estoy conectado y tengo la mano preparada, estoy en disposición de iniciar el proceso lectoescritor con garantías. Por tanto, imaginar qué cantidad de áreas y de trabajo hay que hacer antes de iniciar este proceso. Decía ayer, si hay alguien por aquí que nos sigue por Instagram, ayer lanzaba una pequeña pregunta basada un poco en lo que yo veo, tengo mucha experiencia, hablo con muchos centros, etcétera, y mi sensación es que estamos cada vez adelantando más este proceso, adelantando más el proceso de inicio de la lectoescritura, y en este adelantamiento, digamos, en este querer adelantar, querer correr, nos comemos esto. Nos comemos la prelectura. Y la prelectura, si en algún momento no nos la podemos comer, es ahora. Ahora es más importante que nunca. Entonces, yo creo que una de las cosas para que no ocurra esto, para no comernos la prelectura, es darle el valor que tiene, ser absolutamente conscientes del valor que tiene. Un niño o una niña que empieza a escribir y se me deja letras, ¿qué pasa? Faltan habilidades fonológicas, no tiene segmentación completa. Un niño o una niña que junta y separa palabras sin tener claro el límite de la palabra. ¿Qué pasa? Faltan habilidades fonológicas, conciencia y léxico. Un niño o una niña que empieza a intentar leer y no es capaz de componer la palabra. Faltan habilidades fonológicas, mezcla o síntesis. Un niño o una niña que al escribir cambia letras. Falta una buena correspondencia fonema-grafema. ¿Sí? Por tanto, si no trabajamos bien esto, este proceso lo iniciamos o lo medio iniciamos, pero vamos a arrastrar dificultades que nos pueden llevar incluso a un bloqueo, con lo cual tenemos 2 problemas, ¿no? Un bloqueo y una dificultad. Por tanto, la prelectura, que es los cimientos de este proceso. Si trabajamos bien la prelectura, este edificio podrá subir todo lo alto que queramos. Estas habilidades prelectoras, ¿cómo las podríamos? Vamos a hablar un poquito más sobre ellas, ¿vale? La primera de ellas hemos dicho que era el lenguaje. ¿Cómo se desarrolla el lenguaje? Os decía que, antes os explicaba que la primera etapa en el desarrollo del lenguaje es esta etapa subconsciente o fonológica, en la que adquiero los sonidos del idioma, ¿no? Tenemos una segunda etapa, que es la etapa motora,
en la que los niños se preparan, sobre todo en el primer desarrollo del lenguaje, no cuando adquieren una segunda lengua, pero en que adquieren las destrezas motoras para poder producir más tarde estas palabras, ¿no? Y normalmente es el ma, pa, ¿no? Es este balbuceo que está preparando el aparato. Hay una tercera etapa, que es la etapa de la conciencia, que es la etapa en la que entiendo, adquiero la significación del lenguaje y empiezo a comprender las palabras. No solo los tonos, no solo los gestos, no solo este lenguaje emocional, sino llego a decodificar qué quieren decir esas palabras. Hay una cuarta etapa, que es el momento del inicio intencional del lenguaje, y es el momento en que los niños están hablando básicamente con la palabra como centro. Y aquí a veces ni siquiera son claros en su producción, pero se hacen entender. Y hay una quinta palabra que ahora sí que es la explosión en la que paso del sustantivo a la frase, a la explosión del lenguaje o del discurso. ¿Qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando últimamente a niños con dificultades articulatorias cada vez más en una etapa motora. Nos estamos encontrando con niños en una etapa de conciencia que justo empiezan a entender bien qué quieren decir las palabras, y sobre todo nos estamos encontrando mucho aquí. Niños que inician su escolarización en una primera etapa infantil, en 3-4, con un lenguaje muy basado en la palabra, sin construcción de frases, sin ser aún claros en su articulación, etc. Por tanto, en una primera etapa, que es la etapa en el primer curso, digamos, en el que recibimos los niños de educación infantil, es decir, sería aproximadamente los 3 a los 4, deberíamos ver dónde estamos, pero lo que deberíamos probablemente trabajar en esta etapa número 4 y en esta etapa número 5, basada en primero darles muchas palabras, asegurarnos del trabajo sobre la frase y por último trabajar también el discurso, ¿no? Todo y que, como os decía, cada vez estamos observando más incluso dificultades motoras, por tanto también está bien todo lo que serían praxias del lenguaje, todo lo que sería trabajo sobre onomatopeyas, etc., ¿no? Y por tanto entender que el lenguaje tiene estas 5 etapas y dónde me sitúo respecto a este proceso, ¿no? Y por tanto, importante entender que deberíamos estar en esta etapa número 5, pero es probable que os encontréis varios casos o muchos casos que están en una etapa 4, incluso una etapa 3 o una etapa 2. ¿Qué pasa con la fonología? Una vez ya tengo estas palabras, ¿cómo trabajo la conciencia fonológica? La conciencia fonológica la tenéis que pensar que vamos de grande, de macro a micro, ¿sí? Vamos a entender la estructura del lenguaje. Pensar que la fonología es la estructura del lenguaje. Y la primera estructura son las frases con palabras. Después las palabras, las palabras las podemos dividir en sílabas. Y estas sílabas a su vez las podemos dividir en unidades más pequeñas que son los fonemas. Por tanto, de grande a pequeño. Por tanto, esta conciencia fonológica vamos a trabajarla primero en unas áreas preparatorias que son escucha activa y conciencia del léxico, frases y palabras, para pasar después a analizar la palabra silábicamente. Podemos trabajar esta sílaba muy de la mano de la rima para darle un poco de significación. Esta rima trabajaríamos a nivel de exposición a la rima, también a nivel de discriminación de rima y de creación de rima, y la sílaba tenemos que trabajar la segmentación de sílabas y la modificación silábica. Por tanto, sílaba y rima muy de la mano, y por último llegaremos a estas unidades más pequeñas que son los fonemas, las unidades más pequeñas que componen las palabras, que son los fonemas, y los fonemas los trabajamos en mezcla, es decir, capacidad de que el adulto dice la palabra segmentada y los niños la componen, capacidad de mezcla o síntesis, segmentación de la palabra, ellos notar el fonema inicial, el fonema final y todos los fonemas,
Y por último, habilidad de modificación. Tanto antes de llegar al fonema, tengo que haber pasado por varias áreas para llegar a ser consciente de estas unidades más pequeñas. ¿Podemos ir directamente al fonema? Mi consejo es que no lo hagáis, porque lo más probable es que no lo consigamos. Si tenemos en cuenta que las habilidades lingüísticas cada vez son más pobres, esto va a implicar que llegar al fonema vamos a necesitar hacer todo el trabajo secuencial antes de llegar al fonema. Por tanto, no tengamos prisa, llegaremos al fonema, pero vamos a analizar bien el lenguaje de grande a pequeño. En tercer lugar estaría la correspondencia fonema-grafema. ¿Cuándo? La pregunta del millón sería ¿cuándo presentamos la correspondencia? La correspondencia la presentamos en el momento en que, como mínimo, hemos llegado a la segmentación inicial del fonema. Es decir, yo ya he trabajado el lenguaje, he trabajado áreas preparatorias, conciencia del léxico, he trabajado la sílaba con la rima, he trabajado la presentación de los fonemas, he trabajado habilidades de mezcla de fonema y por último he llegado a la segmentación. Ellos están segmentando inicialmente. Puedo, en el momento en que ellos ya están segmentando de manera autónoma de cualquier palabra, sonidos como mínimo inicial, mi recomendación es que sea segmentación completa, pero sé que a veces tenemos muchas ansias por llegar a la letra, pero como mínimo segmentación inicial, entonces podemos ligar este sonido que ya conozco con un símbolo gráfico y aquí hacemos la correspondencia. Y después, si queréis, le daremos al nombre de la letra, ¿sí? Pero la secuencia es el sonido, que viene directamente del lenguaje, la conciencia, después el símbolo gráfico y después el nombre. Y para que os hagáis una idea, porque esto explicado así parece como muy de perogrullo, pero no siempre lo es, no siempre lo es, ¿no? ¿Cuántos niños os ponemos como habilidad prelectora a cantar el alfabeto? Pues podemos cantar millones de canciones, pero ABCD no me va a ayudar, ¿sí? Porque yo lo que necesito no es saber el nombre de la letra, sino tener una buena conciencia de fonema y tener una buena correspondencia, y si no sé el nombre de la letra ya es de cine, pero no lo necesito. Para que os hagáis, para que poneros un ejemplo verídico, hace unos años en un curso tenía una alumna, estábamos hablando sobre fonología y correspondencia, no recuerdo, era el curso de habilidades prelectoras, ¿eh? Me dice, María, muy bien todo esto que dices, pero no me cuadra nada porque mi hija se sabe todas las letras, ¿eh? Todo se lo sabe, pero no puede leer. Y no entiendo por qué no puede leer. Digo, bueno, a ver, tranquila, cuéntame qué hace. Pues mira, yo le pongo la palabra, por ejemplo, le pongo la palabra mamá. Y ella me dice, M-A. Y yo le digo, ¿qué has leído, cariño? Y me dice, no lo sé, M-A. ¿Por qué? Porque no tenía ni fonología ni correspondencia, solo se sabía el nombre de las letras. Entonces, ojo con lo que hacemos y sobre todo tener muy claro cuál es la secuenciación lógica de este proceso. ¿De acuerdo? Por mi parte, esto es todo. Antes de pasar a la parte de dudas, preguntas, reflexiones conjuntas, dejarme que os explique que si os interesa este tema, ¿qué podemos ofreceros? Es el curso de habilidades prelectoras. Es un curso en el que vemos estas 5 áreas. Vais a ver todo lo que hay que trabajar, en qué orden, actividades tipo, etc. Es un curso que os va a dar mucho orden, mucha secuenciación de todo este proceso y muchas herramientas para poder llevar o al aula o acompañar a vuestros hijos prelectores en casa. Y sobre todo es un curso que pone el enorme foco en el valor de la prelectura para asegurar el éxito del proceso lectoescritor. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Mientras vais pensando vuestras preguntas, recordad postearlas a través del apartado preguntas y respuestas. Si os parece bien, os voy a dejar el enlace del curso, por si a alguien le pica la curiosidad, y algunos enlaces más. Vamos allá, darme un minutito. Vale, a ver, que os vuelva a compartir pantalla. Vale,
Si entráis en nuestra página, no sé si habéis entrado a cotillear alguna vez, pero hay muchísima información en abierto que podéis leer a través del apartado blog y también en vídeos, o sea que os lo recomiendo. Si entráis en cursos, lectoescritura, el que encontráis por defecto es habilidades prelectoras, así que aquí encontraréis toda la info por si queréis tener un poquito más. ¿Qué estoy haciendo? No lo sé. Vale. Vale, os dejo la info del curso y... Vale, perfecto. Y os dejo también, antes de ir a pasar a contestar, os dejo también en el blog, os dejo el enlace del blog por si queréis cotillearlo, que hay también muchísima información sobre prelectura, conciencia fonológica, desarrollo del lenguaje, etcétera, etcétera. Así que ahí queda. ¿Vale? ¿Os veis? Aquí tenéis, podéis entrar en el blog, podéis filtrar por alfabetización emergente, conciencia fonológica, desarrollo del lenguaje, etcétera. No os lo filtro porque hay tantas áreas que espero que, bueno, el que os interese a vosotros. Vale, vamos allá. Ahora sí, dejo de compartir pantalla y me voy a las preguntas. Vale, ¿existe la posibilidad de contar con la grabación de la charla? Sí, os enviaré la grabación mañana, ¿vale? Y si a alguien no le llega, porque a veces la tecnología es así, yo la envío a todo el mundo, pero a veces es verdad que los mails quedan en spam, etcétera, etcétera. Entráis en nuestra página www.cuentosparacrecer.org y si vais al apartado vídeos, ahí quedan almacenadas todas las webinars que hacemos, ¿sí? Cada webinar que vamos haciendo las subimos allí, así que tenéis como una súper base de datos de todas las sesiones, ¿vale? Pero os la mandaré al correo. ¿Se puede facturar el coste del curso? ¿Estoy en México? No entiendo muy bien qué quiere decir que sí se puede facturar, pero el curso, independientemente de dónde estés, te puedes inscribir y puedes pagar vía PayPal o vía tarjeta de crédito sin ningún problema. Si tienes alguna dificultad, etcétera, pues te pones en contacto conmigo y vemos cómo lo solucionamos, ¿vale? Me ha sido difícil descuidar la vida a través del móvil. Espero que envíe la grabación para escuchar y verla mejor. Mandamos la grabación, sin problema. ¿Las habilidades de comprensión las trabajarías a la vez que las habilidades de decodificación o cómo lo haríamos? Vale. Personalmente, ¿vale? En un 3-4, yo, ¿dónde pondría el foco? En el lenguaje. En el lenguaje, en el fomento lector y en la motricidad. Y la parte fonológica la trabajaría muy poquito y solo en áreas preparatorias, ¿vale? En un 4-5 mi foco sí que es fonológico, en principio el lenguaje deberíamos tenerlo trabajado y pondría mucho foco en la parte fonológica, la sílaba, la rima principalmente e inicio del fonema. Seguiríamos con fomento y motricidad. Y en un 5-6 es el gran momento de la conciencia de fonema y después de la correspondencia. Seguiríamos con el fomento y la motricidad. No sé si os ayuda un poco esta segmentación así rápida. ¿Es contraproducente tener el abecedario colgado en la aula de P3? Voy a hablar esta semana a través del blog sobre este tema, así que atentos. Personalmente yo no pondría el abecedario, yo me enfocaría mucho... Un P3 creo que ni siquiera llegamos al fonema, ¿eh? Ni siquiera llegamos al fonema en un P3 porque, como os decía, las habilidades lingüísticas... Un P3 es 3-4 para los que no estáis aquí en Cataluña. Las habilidades lingüísticas no son fuertes. Yo creo que es un buen momento para darle al lenguaje y al fomento lector mucho y trabajar mucho toda la parte motora, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero independientemente que creo que no llegamos al fonema, en el momento que llegamos al fonema, si queréis poner un apoyo visual, yo me enfocaría mucho más en la parte articulatoria, en articulemas, que en detrás. Ya llegaremos a la letra.
Ya llegaremos, ¿eh? No os preocupéis que todo llega, pero todo a su tiempo. Más preguntas. Venga, que nos quedan 8 minutos. Vale. ¿Piensas que debería salir leyendo un niño o una niña en infantil? ¿Cómo justificas que pasa primaria sin leer? Para mí, un niño o una niña de infantil deberíamos asegurarnos que sale con todas las habilidades prelectoras. Si además ya está leyendo o escribiendo, fenomenal. Pero para mí el gran momento de trabajar la parte formal, de alfabetización formal, es en el primer y ciclo medio de primaria, no debería ser en infantil. Para mí poner el foco en infantil, en que salgan leyendo, es un grasísimo error, porque hace que nos entre una ansiedad y un estrés que no ayuda ni a los niños, ni a las familias, ni a nosotros docentes, ¿vale? Y con lo cual no preparamos lo que debemos preparar. Para mí un niño infantil, ¿qué tendría que salir? Tendría que salir hablando perfecto. Tendría que salir con conciencia de fonema, segmentación completa. Tendría que tener habilidades de conciencia de léxico, habilidades de conciencia de síntesis de mezcla. Debería tener una buena correspondencia. Debería tener la mano preparada. Debería estar súper motivado por aprender a leer. Entonces, el objetivo para mí en infantil es preparar la lectura, la prelectura, no iniciar el proceso. Que una vez yo he preparado, hay quien se inicia, perfecto, pero no es mi foco. Esta es mi opinión, ¿eh? Para trabajar las habilidades de comprensión, ¿qué estrategias nos recomiendas? Para trabajar las habilidades de comprensión, básicamente son las habilidades basadas en el lenguaje. Son las habilidades basadas en el desarrollo del lenguaje. Entonces, primero trabajar actividades muy basadas en el sustantivo, la adquisición de sustantivos como contrarios, etcétera, para pasar después a actividades basadas en frase y actividades en discursos. Las habilidades de comprensión son habilidades del lenguaje expresivo y hay que trabajar mucho, y yo creo que el gran caballo de batalla en el proceso lectoescritor es el lenguaje. Es el lenguaje. Cuando hablas de correspondencia, ¿se refiere a la respuesta del interlocutor o aprendiz? Cuando hablo de correspondencia, fonema, grafema, no entiendo mucho. Correspondencia es ligar un sonido a un símbolo gráfico, me estoy refiriendo a esto. Quisiera saber qué sucede con los niños y niñas que se encuentran en la etapa de alfabetización formal y no tuvieron una adecuada preparación en su alfabetización emergente. ¿Debo devolverme a la etapa anterior? Sí. ¿Sí? Si yo se supone que tengo que estar leyendo y yo, por ejemplo, cuando veo la palabra escrita María, hago y no compongo, me faltan habilidades de conciencia, de composición fonética, con lo cual tengo que trabajar esas habilidades. Si yo estoy escribiendo y me estoy dejando una gran parte de las letras cuando escribo, es que no tengo una conciencia de fonema, segmentación completa, tengo que dársela. Correcto. Si hemos trabajado este proceso de alfabetización emergente sin trabajarlo bien y hemos avanzado, lo que nos ocurre es que nos quedan lagunas. Para que estos niños consigan trabajar bien el proceso, van a necesitar estas habilidades. Por tanto, tengo que dárselas. Recordar, este no es un proceso madurativo, este es un proceso preparado. Si no lo he preparado bien, hace 3 años lo tendré que preparar bien ahora. No hay más.
Vale, quisiera saber si hay un camino de cómo trabajar el mutismo selectivo. Bueno, esto se nos escapa un poco de la sesión de hoy, Susana. El mutismo selectivo habría que ver un poco cuál es la causa de ese mutismo. Muchos de ellos, si son de base emocional, entonces habría que trabajar, cada caso es diferente, pero habría que trabajar un poco observando qué es lo que ocurre exactamente en esa parte. Que yo no tenga lenguaje expresivo, es decir, que yo no quiera comunicarme, no quiere decir que yo no tenga el lenguaje, no lo haya desarrollado. Quiere decir que la parte social del lenguaje yo no la estoy usando y aquí lo que hay que ver es qué ocurre, qué es lo que está interfiriendo. ¿Vale? Podemos trabajar desde, si queremos trabajar con estos niños, independientemente de trabajar cuál sea la causa que esté interfiriendo en esta capacidad comunicativa, podemos trabajar a través de sistemas aumentativos de comunicación, por ejemplo, todo este proceso y funcionarían bien. Pero bueno, esto es un tema como muy específico. Pues si no hay más preguntas, lo vamos a dejar por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y nada, si alguien se anima, quedan muy poquitas plazas para el curso de habilidades prelectoras, está muy lleno, pero si alguien se anima, os veo, empezamos el lunes 21, así que os veo por allí. Muchísimas gracias y que acabéis de pasar un feliz día.